Buenas tardes, hermanos, a todos. Vamos a pasar al tiempo del mensaje esta mañana. Como siempre, un privilegio poder compartir esta mañana la palabra de nuestro Dios. Ya cantamos un poco acerca del título del mensaje. Ya algunos cantos fueron apropiados para esto. Y quisiera meditar en esta mañana, en esta sencilla oración que da título a nuestro mensaje. Héroes hoy en día, héroes de la vida real. No hablemos de superhéroes esta mañana porque, bueno, eso sabemos que es algo que no existe y que últimamente Hollywood se ha encargado de llenarnos la mente de eso, pero bueno, sabemos que es algo totalmente diferente. Héroes de la vida real, qué difícil es encontrarlos hoy en día, ¿no es cierto? Héroes que personas que destaquen en el deporte, en algún otro ámbito, es difícil. Yo no sé si me estoy poniendo bien esto. Es difícil encontrarlos hoy en día porque los medios de comunicación, porque las redes sociales, porque la tecnología hoy en día hace que una persona que ayer era alguien en quien se había creído, en quien la gente había confiado, en quien la gente había encontrado un modelo a seguir, como digo, con estas nuevas tecnologías y con los medios de comunicación y todo eso, siempre hay algo que no es correcto en esta persona, en este héroe que podemos o que se puede, que se llegó a idealizar de alguna manera. Entonces es complicado encontrar héroes que realmente lo sean hoy día por esta razón que digo, ¿no? Héroes no es tan fácil. Sin embargo, hoy quisiera centrarme en un pasaje que se encuentra en un libro que nos habla de esto, que nos habla de héroes que fueron de la vida real, que sin embargo no eran personas perfectas, que sin embargo no eran personas que eran totalmente el modelo a seguir, pero llevaron un papel destacado en ese momento en la vida del pueblo de Israel. Dentro de estos 12 personajes que se encuentran en este libro, que es el libro de los jueces, hoy que podemos encontrar en la Biblia, encontramos 12 personajes que llevaron a cabo este papel, que fueron héroes, pero que no eran perfectos. Entre ellos hubo personas desconfiadas, hubo personas cobardes, por decirlo de alguna manera, hubo asesinos, hubo personas promiscuas, pero fueron héroes en su momento. ¿Saben por qué? Porque Dios fue el que dio la victoria, porque Dios fue el que hizo la diferencia, y en eso quisiera centrarme en esta mañana. Vamos a destacar esa parte dentro del llamado de una de las personas que podemos conocer en este libro de los jueces. Un poco de contexto antes de entrar en materia. El libro de los jueces, ustedes saben, está después del libro de Josué y en la historia del pueblo de Israel es posteriormente que llegó a la tierra prometida el pueblo judío y entonces empezaron a ocupar todas las ciudades y las tierras que estaban en ese lugar. El pueblo de Israel, después de ser guiado por Moisés, después de ser guiado por Josué, llega y toma posesión de la tierra prometida, pero con muchos errores, con muchos problemas. ¿Por qué? Porque no terminó con los pueblos que vivían allí, porque las ciudades las ocupó y se mezcló con ellos a pesar de los mandatos de Dios, a pesar de lo que Dios había ordenado, de lo que Dios había dicho. El pueblo de Israel no llevó a cabo todo esto y entonces se enfrentó a muchos problemas. ¿Por qué puse esta figura en cuanto al libro de los jueces? Porque es eso, un ciclo. La tierra prometida, y cayó en un ciclo en que
caía en pecado por la influencia de los pueblos que estaban allí, caía en pecado, luego le pedía auxilio a Dios, Dios mandaba un libertador y entonces ellos eran libertados. Ese ciclo que puse ahí que se desconectó, eso era lo que llevaba, lo que podemos encontrar en Jueces una y otra vez, al pueblo de Israel en problemas, al pueblo de Israel en pecado por la influencia de los demás, después ellos rogando a Dios por un libertador, llega alguno de estos héroes, alguno de estos personajes, los liberta, un tiempo están en paz, un tiempo viven generalmente en lo que vivían estos jueces, estas personas, y después el ciclo se repetía. Ese círculo vicioso se repite una y otra vez en el libro de los Jueces. Muy, muy interesante lo que encontramos en ese libro. Encontramos que todo tiene consecuencias, encontramos que el pecado te va a llevar siempre a problemas, encontramos que el vivir a través o transigiendo, como se dice, o negociando o teniendo ahí mucha permisividad con el pecado te va a llevar a problemas, y eso es lo que le pasaba al pueblo de Israel, lo que le pasó en este ciclo. Vivía ahí como que de una manera tibia y entonces caía en pecado y sufría y pedía un libertador. Dios en su infinito amor y en su infinita misericordia se los daba cada vez que ellos le rogaban, y entonces eran libres, pero volvían a caer en esto. Uno de estos jueces que podemos encontrar y del que me quiero ocupar, y el tema que generalmente nos viene ocupando, es el llamado que se le hace a estas personas. Uno de estos jueces que me quiero ocupar en esta mañana es de Gedeón, que su historia se encuentra a partir del capítulo 6 del libro de los Jueces. Si tienes tu Biblia puedes encontrar, ya pasó este ciclo que mencionamos, ya pasó varias veces, primero con Otoniel, después con Naoz, con Samgar, después con Débora y Barak, lo mismo que el ciclo se repitió muchas veces. Y llegamos, y quiero situarme en el tiempo de Gedeón. Gedeón, este juez que se encuentra a partir del capítulo 6. Otra vez Israel está en problemas. Otra vez Israel está haciendo lo malo ante los ojos de Dios. Puse algunos versículos por cuestiones de tiempo y cuestiones de capacidad, algunos versículos saltados. Jueces capítulo 6, versículo 1, 3 y 4 y 6, que son los que podemos encontrar aquí. Los israelitas hicieron lo malo otra vez a los ojos del Señor. Entonces el Señor los entregó a los madianitas durante 7 años. Madianitas, descendientes de Abraham también, y de su segunda esposa, Sétura. Por ahí tiene un hijo que se llama Madián, y este pueblo es descendiente de esta persona. El Señor los entregó a los madianitas durante 7 años. Versículos siguientes, 3. Cada vez que los israelitas sembraban sus cultivos, venían saqueadores de Madián, de Amalek y del pueblo de Oriente y atacaban a Israel. Acampaban en territorio israelita, no solo los atacaban, sino se quedaban ahí a vivir un rato y destruían las cosechas hasta la región de Gaza. Se llevaban todas las ovejas, las cabras, el ganado y los burros, y dejaban a los israelitas sin qué comer. Así que Israel se moría de hambre en manos de los madianitas. Ese es el versículo 6. Entonces los israelitas clamaron al Señor por ayuda. Después que enfrentan esta situación, los israelitas una vez más piden ayuda a Dios. Dios les manda un profeta, y el profeta les dice: te dije, dice Dios, yo soy el Señor tu Dios. No debes rendir culto a los dioses de los amorreos, y en cuya tierra ahora vives, pero no me hiciste caso. Y Israel, Dios le deja clarito a Israel que lo que está sufriendo, que lo que está viviendo es consecuencia de su pecado, es consecuencia de su permisividad, es consecuencia de haber permitido que los pueblos de la tierra estuvieran entre ellos, y los llevan a estos problemas. Dios le está diciendo: todo pecado tiene consecuencias, todo pecado todo lo que siembras lo vas a cosechar. Y estamos convencidos, y eso se repite en toda la Biblia,
Pablo lo repite incluso a los Gálatas, estamos convencidos que es así. Hoy cantábamos acerca de nuestro país, de nuestra nación. Bueno, yo estoy convencido personalmente que lo que vivimos hoy en día en nuestro país, en nuestro mundo, es consecuencia del pecado. Es consecuencia de haber transigido con él, de estar viviendo de una manera tibia, y eso es lo que está enfrentando México, lo que está enfrentando el mundo y lo que enfrentó Israel en su momento. No me hiciste caso, le dice Dios a Israel. Así que estás en problemas por lo mismo. Y eso es lo que estaba sucediendo con Israel. Esa era la situación de Israel. Los madianitas venían y se llevaban todo. Los israelitas no tenían ni siquiera qué comer, tenían que vivir en cuevas. Los versículos que no puse aquí dice que se tenían que ir al monte a vivir allá porque no era posible vivir con la situación como estaba con estos pueblos que los invadían. Así que Israel estaba sufriendo, así que Israel estaba muriéndose de hambre incluso por lo que estaba viviendo. En ese contexto, en ese momento, aparece un hombre que se llama Gedeón. El capítulo 6 sigue diciendo: después el ángel del Señor vino y se sentó debajo del gran árbol de Ofra que pertenecía a Joás, del clan de Abiezer. Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando trigo en el fondo de un lagar para esconder el grano de los madianitas. Entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo: guerrero valiente, el Señor está contigo. Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Y dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron: el Señor nos sacó de Egipto, pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas? Entonces el Señor lo miró y le dijo: ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía. Pero Señor, respondió Gedeón, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés y yo soy el de menor importancia en mi familia. El Señor le dijo: yo estaré contigo y destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre. El primer aspecto en el que quiero centrarme en esta mañana es en el llamado, y es lo que hemos estado estudiando, el llamado que el Señor le hace a Gedeón. Israel está en problemas, se necesita de un héroe, se necesita de alguien, no se necesita de alguien perfecto, se necesita de alguien que esté dispuesto a trabajar, a pelear. Y tú, Gedeón, estás trabajando. Si se dan cuenta, cuando el ángel baja y habla con Gedeón, Gedeón está ocupado, está trabajando, está limpiando el trigo por ahí oculto, donde no lo pueden ver los madianitas, porque si lo ven se llevan todo. Gedeón está ocupado, Gedeón está trabajando, y a esa persona el Señor le dice: tú, guerrero valiente. Así que tú eres el elegido, tú eres el que yo he elegido para liberar a Israel. Pero Señor, y empieza Gedeón a poner pretextos, y Dios le dice un par de veces: yo estaré contigo, yo te estoy mandando, no vas tú, soy yo el que te estoy mandando. No es en tus fuerzas, no es en tu capacidad, es en lo que yo estoy haciendo por ti. ¿Saben? El Señor elige a quien Él quiere. El Señor elige a quien está ocupado. El Señor elige a quien su gracia está llamando. De manera que puede ser cualquiera. Y hemos elegido esta serie de mensajes porque pensamos que la iglesia está siendo llamada para grandes cosas, y queremos que reflexiones en tu corazón cómo vas a responder a este llamado. Gedeón respondió, como iremos viendo, con algunas dudas. Gedeón respondió con algunas inseguridades, pero el Señor lo usó, porque no era exactamente él el que hacía las cosas, era el Señor el que estaba trabajando en él. Una vez más podemos encontrar también en el llamado de Gedeón que cuando Israel está en problemas, cuando está teniendo las consecuencias de su pecado, el Señor es el que toma la iniciativa. No es el pueblo, es el Señor
el que toma la iniciativa y él es el que llama a una persona para trabajar en esto. Así que recordemos todos estos aspectos en el llamado de Gedeón. Él usa a quien él quiere. Él usa a quien está trabajando, a quien está ocupado. Él usa a quien tiene el corazón dispuesto a hacerlo. Y tal vez son aspectos que hemos mencionado mucho en esta serie de mensajes. Sin embargo, es lo que la Biblia dice, sin embargo, es lo que la Biblia nos enseña y es lo que el Señor también nos está diciendo en esta mañana y en toda esta serie de mensajes a cada uno de nosotros. Y tal vez tú estás pensando, bueno, otra vez me están hablando del llamado de Dios, otra vez me están llamando de que tengo que estar dispuesto, otra vez me están hablando de que Él usa a quien quiere y a quien su gracia cubre. Sí, hermano, porque precisamente eso es lo que Dios quiere remarcar en esta mañana para la iglesia. Él está hablándote a ti. Él está hablando a tu corazón y así como lo hizo con Gedeón, Él está buscando a personas dispuestas a hacerlo. Él está buscando a personas que están trabajando. Él está buscando a personas que están pensando en lo que Dios quiere hacer en la iglesia, quiere hacer en la comunidad, quiere hacer en el mundo. Así que eso aprendemos de la parte del llamado de Gedeón. Siguiente aspecto en el que quisiera pensar es la preparación. Ya lo llamó, ya lo escogió, bueno, ahora lo va a capacitar el Señor a Gedeón. Dice, esa noche, versículo 25, esa noche el Señor le dijo a Gedeón, toma el segundo toro del rebaño de tu padre, el que tiene 7 años, derriba el altar que tu padre levantó a Baal y corta el poste dedicado a la diosa Acera que está junto al altar. Después construye un altar al Señor tu Dios en el santuario de esta misma cima, colocando cada piedra con cuidado. Sacrifica el toro como ofrenda quemada sobre el altar y usa como leña el poste dedicado a la diosa Acera que cortaste. El contexto es que están siendo oprimidos por los pueblos madianitas, amalecitas y otros de la tierra. Sin embargo, en lo primero que Dios quiere hacer meditar a Gedeón, quiere que se dé cuenta, no es en la opresión física, no es en lo que están sufriendo de hambre, no es en lo que el riesgo que están corriendo físicamente. Lo primero en lo que Dios prepara a Gedeón es en su corazón. No lo mandó a la guerra inmediatamente, no. Lo primero que hizo Dios fue decirle, mira, la situación en cuanto a la idolatría es el problema. Así que lo primero que tienes que hacer es ir y destruir el altar a Baal que tu padre levantó, es ir y destruir esa situación de idolatría en la que tal vez, la Biblia no lo dice, eso lo menciono yo, en la que tal vez tú, Gedeón, participaste porque el altar estaba en la casa de su padre lo había levantado, había un altar a Baal, un altar a Acera, y tal vez Gedeón, como todo el pueblo de Israel, participó en eso. Si se dan cuenta, la Biblia no dice, no menciona, es que Gedeón era justo y por eso Dios lo eligió y no participaba en esto. No, hermanos, la gracia de Dios fue la que cubrió a Gedeón y lo eligió, no porque fuera perfecto, sino porque estaba dispuesto a hacer el trabajo que Dios le pedía. Así que lo primero con lo que trabajó Dios fue con su corazón. Mira, este es el problema. Mira, lo que vas a hacer es lo que acabamos de leer. Ve y destruye el altar. Ve y que se den cuenta cuál es la situación que no me agrada, dice Dios. Y entonces va, y los versículos más adelante que no puse, destruye el altar en la noche, como se puede ver en la figura que puse aquí, en la noche, por ahí está la luna, porque tiene miedo de la comunidad, miedo de su familia, miedo de los que le rodean, y lo destruye en la noche. En la mañana siguiente se dan cuenta y se ponen a investigar, dice el autor de los Jueces, se ponen a investigar hasta que dan que fue Gedeón. Entonces,
su padre sale y lo tiene que defender. Pero la situación, hermanos, es primero trabaja con el corazón. Primero date cuenta del problema. Primero trabaja contigo. Tal vez él participó, como dije. Tal vez él también rindió culto a Baal. No dice la Biblia. Pero lo que sí menciona es que lo primero que tuvo que hacer es ir y destruir el altar. Es ir y hacer conciencia que lo que estaban haciendo estaba mal. Con lo primero que trabajó Dios fue con su corazón. Y fue parte de la preparación que Gedeón llevó a cabo. Hermano, tal vez es algo en lo que debemos pensar nosotros mismos. Si quieres acudir al llamado de Dios, si estás dispuesto a llevar a cabo su obra, entonces parte de la preparación es darte cuenta de ti mismo, darte cuenta de tu corazón, darte cuenta de qué es lo que estás haciendo, así como Gedeón lo hizo. Tal vez él se dio cuenta de que él estaba en esta situación y tuvo que ir a pesar del ataque de la familia. ¿Sabes? Cuando se dieron cuenta que había sido él, dice que fueron a buscar todos a su padre, todos los de esa comunidad. Generalmente en una comunidad pequeña pues viven los familiares y viven todos los que están ahí cerca. Entonces los primeros que fueron a atacar a Gedeón fueron los de su misma comunidad, los de su misma familia. Puede suceder que cuando estés dispuesto a cumplir el llamado de Dios, cuando estés dispuesto a obedecer lo que Dios está pidiéndote, puede ser que en tu misma casa te ataquen, puede ser que en tu misma iglesia te ataquen, sí, puede ser, pero lo que Gedeón hizo fue sobreponerse a todo eso. Y parte de la preparación fue trabajar con su corazón, trabajar con lo que él estaba haciendo. Otro aspecto más, y ahora sí, Dios se enfoca en la guerra, en lo que sigue, en la cuestión del asedio que estaban viviendo en cuanto a su día a día. Siguiente versículo. Entonces Jerobbaal, es decir, Gedeón y su ejército, se levantaron temprano, capítulo 7, y fueron hasta el manantial de Harod. El campamento de los ejércitos de Madián estaba al norte de ellos, en el valle cercano a la colina de Moré. Entonces el Señor le dijo a Gedeón: tienes demasiados guerreros contigo. Si dejo que todos ustedes peleen contra los madianitas, los israelitas se jactarán ante mí de que se salvaron con su propia fuerza. Por lo tanto, dile al pueblo: a todo aquel que le falte valentía o que tenga miedo, que abandone este monte y se vaya a su casa. Así que 22,000 de ellos se fueron a su casa y quedaron solo 10,000 dispuestos a pelear. Pero el Señor le dijo a Gedeón: todavía son demasiados. Hazlos descender al manantial y yo los pondré a prueba para determinar quién irá contigo y quién no. Cuando Gedeón bajó con sus guerreros hasta el agua, el Señor le dijo: divide a los hombres en 2 grupos. En un grupo pon a todos los que beban el agua en sus manos, lamiéndola como hacen los perros. En el otro grupo ponga a todos los que se arrodillan para beber directamente del arroyo. Solo 300 de los hombres bebieron con las manos, los demás se arrodillaron para beber con la boca en el arroyo. Entonces el Señor le dijo a Gedeón: con estos 300 hombres rescataré a Israel y te daré la victoria sobre los madianitas. Envía a todos los demás a su casa. En los versículos previos nos habla que el ejército de Madián y de otros pueblos vino a hacer guerra contra Israel. Vino a luchar y dice que tenían camellos y que el ejército era como la arena en la playa, la arena a la orilla del mar, no se podía contar. Y Gedeón junta un ejército, Gedeón convoca a luchar como ya vimos y junta 32,000 hombres. Bueno, un ejército bastante respetable. ¿Qué es lo que pasa en la preparación que Dios hace con Gedeón? Le dice: no, porque puede ser que tú digas que con tus fuerzas fuiste rescatado. Con 32,000 hombres, ¿saben cuántos hombres eran en el ejército contrario, de acuerdo a lo que dice
en el versículos más adelante, en el capítulo 8 y versículos 15 me parece, el ejército enemigo eran 135,000 soldados. 135,000. Cuando Gedeón juntó su ejército, dijo 32,000. Bueno, creo que sí, está un poco disparejo, pero es un número en que podemos confiar. Dios se dio cuenta de eso y dijo, no, vamos a disminuir ese número. A ver, señores, les dice Gedeón, quien tenga miedo, que se regrese. Todos son valientes aquí, no se va a regresar nadie, pensó Gedeón. De los 32,000 se regresaron 22,000 y quedaron 10,000. 10,000 contra 135,000, bueno, más o menos, ahí hacemos algo y puede ser. Dios le dice, no, todavía son muchos, vamos a hacer otra prueba. Los llevan al arroyo y los que toman de una forma y los que toman de otra. Y ya leímos con cuánto se quedó Gedeón, con 300 contra 135,000. Con esos, dice Dios, con esos voy a liberar a Israel. Y te daré la victoria sobre los madianitas. Porque no eres tú, porque no es tu capacidad, porque si respondes al llamado, no es lo que tú puedas hacer, es lo que Dios hace. Es lo que Dios, es de la manera en que Dios te equipa. Es de la manera en que Dios trabaja contigo y va a trabajar contra los demás. Y esa fue la preparación de Gedeón. Tal vez Gedeón pensaba que era autosuficiente. Sí, 32,000 contra 130, sí, más o menos. No es así. El Señor te equipa con sus recursos, no con los tuyos. El Señor te equipa con sus dones, no con los tuyos. El Señor te equipa con sus capacidades, no con las tuyas. Y entonces, cualquier llamado que aceptes y entonces cualquier reto que enfrentes, lo vas a ganar. Dios es el que da la victoria, no tú. Esa es parte de tu preparación. Esa es parte de la manera en que Dios te equipa. Cuando aceptes el llamado, hermano, recuerda esto. El que hace la labor es Dios. Y una vez más lo hemos venido repitiendo durante algunos mensajes. No eres tú, no es lo que tú creas que sepas, o no es lo que tú creas que puedes hacer. Es Dios. En los versículos posteriores a estos, Gedeón pide una vez más una prueba a Dios acerca de un pedazo de lana y la tierra, porque él quería estar seguro de lo que Dios le estaba pidiendo, y eso era parte de su preparación. Después de esto, ¿qué sucede? El último aspecto en el que quiero pensar en esta mañana. Ya vimos el llamado de Gedeón, la preparación de Gedeón, y ahora veamos la victoria de Gedeón. Dios le dice, bueno, ya tienes tus 300 hombres, con estos vamos a ir. Aún así Gedeón tenía miedo, por supuesto, 135,000 contra 300, no estaba tan seguro Gedeón. Dios le dice, bueno, mira, esta noche acampa ahí, atrás de ellos, y esta noche, a la medianoche, ve ve con tu criado y escucha lo que está sucediendo ahí. Gedeón llega y le dice Dios aquí, escucha lo que está pasando. Él se pone atrás de una tienda y unos soldados del ejército están platicando y le dice, oye, ¿qué crees? Anoche soñé que un pan de cebada descendía del monte y terminaba con las tiendas. Y el otro le contesta, pues eso no puede ser otra cosa que Gedeón, que el Señor le ha dado la victoria a Gedeón sobre nuestro ejército. ¿Qué es lo que sigue diciendo la Biblia? Cuando Gedeón oyó el sueño y la interpretación, se inclinó en adoración ante el Señor. Luego regresó al campamento israelita y gritó, levántense,
porque el Señor les ha dado la victoria sobre las multitudes madianitas. Así que dividió a los 300 hombres en 3 grupos y le dio a cada hombre un cuerno de carnero y una vasija de barro con una antorcha dentro. Después les dijo: fíjense en mí. Cuando yo llegue al límite del campamento, hagan lo mismo que yo. En cuanto yo y los que están conmigo toquemos los cuernos de carnero, ustedes también toquen sus cuernos alrededor de todo el campamento y griten por el Señor y por Gedeón. Fue apenas pasada la medianoche después del cambio de guardia, cuando Gedeón y los 100 hombres que iban con él llegaron al límite del campamento madianita. Entonces, de un momento al otro, tocaron los cuernos de carnero y rompieron las vasijas de barro. Enseguida los 3 grupos tocaron juntos los cuernos y rompieron las vasijas. Con la mano izquierda sostenían la antorcha ardiente y en la mano derecha llevaban el cuerno. Y todos gritaban: una espada por el Señor y también por Gedeón. Cada hombre permaneció en su puesto alrededor del campamento y observaron cómo los madianitas corrían de un lado a otro, llenos de pánico y gritando mientras se daban a la fuga. Cuando los 300 israelitas tocaron los cuernos de carnero, el Señor hizo que los guerreros del campamento pelearan entre sí con sus espadas. Los que quedaron con vida huyeron a lugares tan lejanos como Bet-Sita, cerca de Serera, y hasta la frontera de Abel-Meola, cerca de Tabat. Y así, sin sacar la espada prácticamente, 300 hombres contra 135,000, el Señor le da la victoria a Gedeón. Ese Gedeón con miedo, ese Gedeón inseguro que vimos en los primeros versículos del capítulo 6, incluso en el capítulo 7, aquí al momento de hacer la guerra es un estratega, es alguien que sabe de guerra y con unos cuernos, con unos cántaros y con unas antorchas, termina con el ejército de Madián. La victoria la da Dios. La victoria se la dio. Parecía que iba en desventaja, por supuesto. Humanamente hablando, podemos pensar 135,000 contra 300. ¿De verdad, Gedeón? ¿De verdad estás cuerdo para enfrentar esto? Dios es el que hace la obra. Dios es el que da la victoria. Y así lo hizo con Gedeón. Y así lo podemos encontrar en la Biblia con las minorías. Cómo es que Dios las usa. Entonces podemos destacar el llamado de Gedeón, la preparación de Gedeón y la victoria de Gedeón. ¿Se dieron cuenta cómo pasó? Pelearon entre sí los guerreros del otro ejército. Gedeón y sus 300 hombres apostados en 3 grupos de 100 solamente estaban alrededor y estaban esperando a los que podían huir. De ahí en fuera, ahí en medio, más de 100,000 soldados estaban peleando entre sí porque Dios había hecho la obra, porque el que dio la victoria es Dios. Así que cuando obedeces el llamado, cuando le dices que sí a Dios en cuanto a lo que te está pidiendo, recuerda, Él es quien da la victoria. Y en eso quiero enfocarme en esta mañana. Dios es el que da la victoria. Dios es el que usa. Dios es el que trabaja. Dios es el que actúa. No son tus fuerzas, no son tus capacidades, no es lo que tú sabes, no es lo que tú puedes hacer. Es Dios. Es Él el que te está llamando. Y podemos encontrar en todos estos pasajes, en el llamado, en la preparación y en la victoria de Gedeón, las veces que Dios habló acerca de esto. Las veces que Dios le dijo, capítulo 6, versículo 2, entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo, guerrero valiente, el Señor está contigo. Sí, tú eres un guerrero valiente, pero el Señor es el que va a tu lado. No eres tú. Otro versículo dice 6:14, entonces el Señor lo miró y le dijo, ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía. Yo soy el que voy a trabajar. Yo soy el que doy la victoria. Versículo 16, el Señor le dijo otra vez, yo estaré contigo
y destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre. No vas tú solo, yo estoy contigo. No es que si respondes al llamado, tú tengas que hacerle frente con tus fuerzas y tus capacidades, no. Yo estoy contigo. Capítulo 7, versículo 7. Entonces el Señor le dijo a Gedeón: con estos 300 hombres rescataré a Israel y te daré la victoria sobre los madianitas. No se te olvide, ya te lo dije 3 veces en el capítulo anterior, te lo vuelvo a remarcar. Con 300 hombres contra más de 100,000, yo te daré la victoria sobre los madianitas. Versículo 9. Esa noche el Señor le dijo: levántate, desciende al campamento madianita, porque te he dado la victoria sobre ellos. Y versículos 14 y 15, cuando estamos hablando del sueño que les narré, dice su compañero, le responde: tu sueño solo puede significar una cosa. Dios le ha dado a Gedeón, hijo de Joás, el israelita, la victoria sobre Madián y todos sus aliados. Cuando Gedeón oyó el sueño y la interpretación, se inclinó en adoración ante el Señor. Luego regresó al campamento israelita y gritó: levántense. ¿Por qué? Porque el Señor les ha dado la victoria sobre las multitudes madianitas. ¿Sabes? Hoy te está diciendo lo mismo a ti el Señor. Hoy, si respondes al llamado, Él te está diciendo: no eres tú, soy yo el que te voy a dar la victoria. No eres tú en tus fuerzas, no eres tú, soy yo el que doy la victoria. Y tal vez pienses que el reto es muy grande y que hay más de 100,000 soldados y tú solo llevas 300. Bueno, a través de la Biblia podemos encontrar cómo Dios con la minoría hizo maravillas. Podemos encontrar un pueblo judío y solamente 12 apóstoles. Y con esos 12 apóstoles el evangelio se extendió. Podemos encontrar 10 espías que decían: no, es bien difícil, son gigantes. Y solamente 2 que decían: sí se puede, Dios está con nosotros. Podemos encontrar 8 personas dentro de un arca y toda una multitud fuera y todo el pueblo fuera. Pero con esa minoría Dios cambió el mundo. Podemos encontrar un hombre muriendo en la cruz y todo un pueblo gritándole, y todo un pueblo humillándolo, y todo un pueblo disfrutando del dolor que él estaba enfrentando. Pero ¿sabes? Ese hombre venció el pecado. Pero ¿sabes? Ese hombre resucitó. Y ese hombre está a la diestra de Dios. Tal vez pienses que si aceptas el llamado, el reto es demasiado grande. Tal vez pienses que puedes enfrentar inseguridades como Gedeón. Tal vez piensas que puedes pensar que tu familia, tus hermanos te van a atacar. Tal vez pienses que el enemigo es muy numeroso. Tal vez pienses que tú eres muy pequeño, que tú no estás capacitado para hacerle frente. Pero Dios te está hablando hoy en día. Dios te está hablando en este momento y te está diciendo, como Gedeón: tú eres un guerrero valiente. Yo soy el que doy la victoria. Yo soy el que voy contigo. Yo soy el que trabajo. Yo soy el que estoy a tu lado. Yo soy el que preparo todo. Yo soy el que tiene el control. Yo soy el que da el crecimiento. Yo soy el que está llamándote. Así que, ¿qué vas a hacer? Así que, ¿cómo vas a responder al llamado esta mañana? Así que,
cuáles son las victorias a las que Dios te está llevando. Tal vez no sea de momento un reto gigantesco como cambiar a un país para Dios. Tal vez de momento no lo sea. Tal vez solo sea de momento vivir como Dios quiere. Tal vez solo sea de momento llevar tu matrimonio como debe ser. Tal vez la victoria, tal vez solo sea en esta hora venir a la escuela dominical o leer tu Biblia todos los días u orar en determinado momento. Esas son las pequeñas victorias. Recuerda, una gran empresa, una gran victoria comienza con pequeños pasos. Una gran victoria comienza con pequeños cambios. Gedeón así comenzó. Para vencer a un ejército de 100,000 hombres, primero tuvo que ver a su corazón. ¿Qué estoy haciendo con la idolatría? ¿Qué estoy haciendo con los ídolos? Y el Señor le dijo: destruye el altar. Trabaja en eso. Y entonces estarás preparado para las grandes victorias. ¿Qué es lo que el Señor te está diciendo hoy a ti? Creemos que como iglesia, lo he dicho muchas veces, estamos llamados para hacer grandes cosas. Pero si solo unos pocos trabajan, si solo unos pocos se esfuerzan, no será posible. Estamos llamando a todos a que puedas hacer la parte que te toca, a que puedas obedecer en lo que Dios te está llamando. Necesitamos reflexionar en esto, hermanos. Necesitamos recordar esa parte, así como llamaron a Gedeón, así como lo capacitaron, lo prepararon, y así como el Señor le dio la victoria. Señor, gracias una vez más por tu palabra. Señor, gracias porque cada vida que encontramos, en el contexto en que la encontramos, es algo que nos enseña. Señor, permite que no solamente seamos oidores, sino también hacedores. Señor, es lo que tú esperas de cada uno de nosotros. Señor, hemos cantado, hemos aprendido, hemos leído que tú eres el que da la victoria. Así que con esa confianza, con esa fe, Señor, que podamos enfrentar día a día nuestra vida cristiana y lo que tú esperas de la iglesia bíblica, el Sembrador. Gracias, Señor. Te pedimos de tu ayuda, te pedimos de tu dirección. Solos no podemos hacerlo, en nuestras fuerzas no podemos hacerlo. Tú eres el que da la victoria. Gracias. Te agradecemos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.